Es momento de entrevista ahora en BTV Noticias. Ya estoy en compañía del senador nacionalista Gustavo Penades. Gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, ayer tuvieron esta reunión de toda la coalición con el mandatario y con la ministra de Economía, y tuvo un carácter también político, de análisis político de la coyuntura por parte del presidente de la República. ¿Qué les pidió concretamente el presidente a los legisladores de la coalición a la hora de defender el presupuesto? Fundamentalmente coordinación. Que es un tema, todo un desafío. Cuando hay un gobierno de coalición con 5 partidos políticos que lo integran, es todo un desafío ya la coordinación. No separarnos de las líneas centrales de la elaboración presupuestal, que viene con el apoyo de todos los partidos de la coalición, desde el momento en que todos los ministros del gabinete que representan a los partidos políticos que integran el gobierno de coalición van a firmar el presupuesto, viene con la convalidación correspondiente. Es decir, no abrirlo demasiado para modificaciones. Abrirlo lo necesario con 2 premisas fundamentales. La primera, no aumentar el gasto, que además no se puede porque la Constitución no lo permite, pero tradicionalmente sucedía. La segunda, no abandonar las líneas directrices que el presupuesto tiene. Y después, en lo demás, en la medida en la cual en el Parlamento se defina algún tipo de reasignación presupuestal, bueno, analizarlo y trabajarlo para que, si es necesario, eso así suceda. Bien, las crónicas de hoy de la reunión de ayer hablan de que el presidente es optimista respecto a la situación económica del país y para los años venideros, pese a todo este contexto sumamente adverso que está atravesando el país y el mundo en general. ¿En base a qué radica ese optimismo? Bueno, el optimismo radica en la convicción y la confianza que se tiene sobre el proyecto que que ganó las elecciones pasadas. O sea, aquí hay una decisión vinculada a un compromiso preelectoral y a una serie de ideas que fueron las presentadas ante la ciudadanía y que lograron la confianza de la ciudadanía a la hora de votar, que comienzan a implementarse, con 2 contratiempos. Un contratiempo vinculado con lo deteriorado que se recibió el panorama económico de la administración anterior, y eso aún agravado más con la llegada del coronavirus. Sí, otra que contratiempo. O sea, sí, una tormenta que diríamos que perfecta, como la película, ¿no? O sea, un gobierno que recibe el país con 5 puntos del Producto Bruto Interno de déficit fiscal, que recibe el país con una recesión económica importante, con caída en el empleo, con un aumento de la tasa de inflación, que eso se agrava aún más con las consecuencias económicas del COVID-19, pero en base a tomar una serie de medidas que tienen que ser manejadas con mucha disciplina a la hora de aprobar el presupuesto. Se prevé una disminución del déficit fiscal en el correr del quinquenio, una disminución de la inflación en el quinquenio, un mantenimiento del endeudamiento, producto que el Uruguay ya está a niveles que no permite seguirse endeudando más, y eso también compromete y mucho lo que debe de ser el manejo responsable de la deuda externa de nuestro país para no perder el grado inversor, que creo que es una cosa que deberíamos todos estar convencidos de preservar, y la decisión además de no aumentar impuestos, que creo que es lo más importante también. Claro, yo estaba repasando las cifras, y la proyección que hace el Ministerio de Economía es al final del periodo bajar a 2,5 el déficit fiscal, a la mitad. Estaba repasando y el gobierno anterior empezó con la misma proyección. Al final del periodo terminar en 2,5, solo que estaba en 3 con algo en aquel entonces, y ahora está va a estar este año en 6 y algo. ¿Qué le garantiza a la ciudadanía que esta vez sí se va a poder alcanzar esta meta con todo este contexto que estábamos manejando recién? Bueno, la convicción de que hay que bajar. La diferencia con el gobierno anterior es que el gobierno anterior no tuvo nunca la convicción de que era necesario bajar. El gobierno del Frente Amplio cometió un gravísimo error. Siempre gastó más de lo que recaudó. Cuando usted ve la proyección, el Uruguay, la economía siempre recaudó más a través de impuestos durante todo el quinquenio. O sea, se recaudaba más, se recaudaba más, se recaudaba más. ¿Qué pasaba? Se gastaba más, se gastaba más y se gastaba más. Ese desfasaje, lo que a la postre terminó complicando fue esta situación. Ahora, nosotros tenemos la convicción de que hay un componente esencial en este presupuesto y en las autoridades económicas del país actuales, que es la austeridad como máxima a aplicarse en todo lo que se pueda ser austero.
preservar y priorizar las cosas que son importantes, las políticas sociales, la educación y la vivienda como ejes centrales del gobierno. Y esencialmente entender que se puede administrar los recursos que el Estado tiene en forma mucho más responsable y mucho más criteriosa, logrando los mismos o mejores objetivos. Y después está cuando uno habla de repente con analistas y le hacen un desagregado de lo que gasta el Estado y le dicen, mire, todo esto es gasto que no se puede tocar y por lo tanto mover la aguja del déficit fiscal solamente con recortes es bastante complicado, por lo menos. En ese sentido, ¿cuál es el planteo que hace el presidente y la ministra a la bancada? Mantener el objetivo es bajar el gasto. Y bajar el gasto en forma sistemática, acompañada de otra serie de medidas que tienen que ver con una rebaja de la inflación, para que no aumente la pérdida de salario real sobre la población, y porque aquí una cosa que tenemos que tener muy presentes todos es lo siguiente: cuando uno habla de recuperación salarial, pero esa recuperación salarial está acompañada de un aumento de la inflación, lo que te dan con una mano te lo sacan con la otra. Aquí lo que tenemos que intentar es lograr rebajar la inflación a niveles aceptables. El gobierno proyecta 3 puntos de inflación para el final del periodo, hoy estamos en 10, y lograr de esa manera que por esa vía también haya un proceso de recuperación salarial. Ese está en el centro del debate, por ejemplo, ahora con los públicos, con el sector público. Exactamente, sí, eso también está en el centro de debate de lo que todos los uruguayos tenemos que entender, que es los que son funcionarios públicos, los que somos funcionarios públicos tenemos la ventaja de tener siempre nuestro trabajo. Creo que llegó la hora de tener que hacer también nosotros un esfuerzo, que es el que se está pidiendo, producto de que el sector privado, que es el que generalmente hace el ajuste con pérdida de empleo, sea el que podamos dinamizar a través de la competitividad para que esas personas puedan ingresar en un tiempo prudencial nuevamente al mercado laboral. Es un tema de prioridades, acá no se va a dejar a nadie por el camino, pero tenemos que entender que la situación que el Uruguay está atravesando para el año 21 va a ser una situación muy difícil de transitar. Sí, y justamente ahí toca otro de los asuntos, que es el tema del empleo. Se ha dicho, bueno, este presupuesto deja claro que la prioridad es el empleo. ¿Cómo? Justamente. ¿Con qué tipo de medidas? Con medidas que están relacionadas con las consecuencias que el presupuesto tiene. Por ejemplo, el no aumento de impuestos. Permitir una serie de medidas de alivio fiscales a los sectores productivos, comerciales, de servicios, para que vuelvan a retomar mano de obra rápidamente. La posibilidad de buscar incentivos para que eso así suceda. La solución no está en aumentar la plantilla de funcionarios públicos. La solución está en dinamizar el resto de la economía, el Estado ser socio y no pesada carga, y de esa manera tratar de lograr en un plazo prudencial comenzar un proceso de recuperación que incorpore al mercado laboral gente que hoy lamentablemente ha perdido su empleo. Esa es una prioridad para el gobierno. O sea, el gobierno tiene la confianza de que esto lo va a poder sacar adelante. Y tenemos además la convicción de que mejorando la administración de los recursos, los resultados van a ser mucho mejores. Si usted ve, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio del Interior ha sufrido permanentemente un aumento durante los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, la calidad de la seguridad no acompañó ese crecimiento. Si vamos a la educación pasa exactamente lo mismo. Bueno, y todos los días se están conociendo, hoy se va a conocer o se ha conocido el despilfarro de dinero que tuvo Antel en muchas áreas. La construcción de Antel Arena, $100 millones y hoy está tasado en 46. O sea, estamos hablando que se podría haber construido un hospital de clínicas nuevo. Entonces, el presupuesto dice, vamos a construir un hospital en el Cerro Nuevo, pero a su vez vamos a administrar mejor los recursos para lograr que las políticas sociales no sufran, pero logren una mejora en los servicios y la calidad que reciba la población objetivo. Y en ese sentido, ¿qué tan abierto está todavía el presupuesto educativo? Porque ahí es un presupuesto que además es muy caro para uno de los principales socios que tiene el Partido Nacional, porque tiene la conducción del Partido Colorado, y estaban pidiendo o peleando por tener un incremento de presupuesto, a diferencia de lo que se está pidiendo, que es mantener el mismo presupuesto o hasta recortar. Bueno, en ese diálogo se está y se va a estar en los próximos días y las próximas semanas en el Parlamento. El objetivo del presidente y de la coalición de gobierno es mejorar sustantivamente la calidad de la educación pública. Los resultados son calamitosos
Y en ese sentido entonces hay que trabajar y operar. Quedó demostrado durante los últimos 15 años que mayor cantidad de dinero no es sinónimo de mejora en la calidad de la educación. Y ese es un parámetro en el que nos vamos a posicionar para trabajar sobre el mismo. Ahora, eso quiere decir... Hoy quien está hablando de que va a haber recortes está mintiendo, porque nadie conoce el presupuesto. Yo tampoco lo vi todavía en su totalidad. No se lo dieron. Exacto. Entonces, o sea, todos están lanzando bolazos al aire sin todavía tener claro cuáles son los contenidos del presupuesto. Una vez que los contenidos estén presentados, ahí vamos a analizarlos y trabajar sobre ellos. Penades, una de las cosas que se abordaron ayer en la reunión con el mandatario es el manejo de la pandemia. ¿Cómo puede Uruguay sacar partido, digamos, de su manejo de la política sanitaria? Bueno, yo creo que Uruguay... ¿Qué es lo que dijo el presidente sobre eso? Creo que ahí hay una gran oportunidad, y como lo dijo el presidente de la República, esa oportunidad está sustentada en que el Uruguay está ubicado hoy en el radar del mundo. ¿Por qué? Porque ha manejado de tal manera la pandemia y las consecuencias de la misma con relación a las políticas sanitarias que ha llamado la atención. Ese llamado de atención está acompañado con una situación regional muy compleja, tanto de los países limítrofes como del resto del continente. Está acompañado con que el Uruguay ha tomado en esta administración y en administraciones también anteriores, en las del Frente Amplio lo tenemos prurito de no dejarlo de reconocer, medidas que también hoy están llamadas a que puedan ser de atención a los inversores para venir a radicarse a nuestro país. Los inversores, cuando vienen a radicarse, y eso se llama empleo siempre, vienen tras seguridad jurídica, un Estado serio, de manejo responsable de las políticas públicas. El Uruguay eso lo ha logrado y lo ha logrado transmitir con esto de la pandemia. Creo que es una oportunidad que no deberíamos dejar de pasar y que el gobierno está preocupado justamente en promover. Y así es como se ha instalado en un ámbito de coordinación entre diferentes ministerios para iniciar una agresiva política de comercio internacional. El presidente ayer hablaba que uno de sus objetivos no es solamente la búsqueda de tratados de libre comercio, sino el aumento de las cuotas que el Uruguay hoy comercia con el mundo, tratar de aumentar las cuotas con la Unión Europea, con China, con los Estados Unidos. Su primer viaje oficial previsto para una vez que termine esto de la pandemia va a ser visitar China, con el objeto de aumentar el comercio con ese país. O sea, es por ahí que tiene que venir y va a venir la posibilidad de la recuperación económica del Uruguay. Y ese es el objetivo que el gobierno tiene y está transitando sobre el mismo. Gustavo Penades, gracias por estos minutos. Ha sido un placer. Vamos a hacer ahora una tanda y al regreso ya seguimos con más BTV Noticias.